Dios les bendiga, mis amados hermanos. Quiero compartir una reflexión de la palabra del Señor y quiero hacer una lectura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, donde se habla de la resurrección de Jesús. Quiero leer desde el verso 9 al verso 20, donde textualmente dice la palabra del Señor. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Gloria al Señor. Quiero hablar un poco acerca del Evangelio, de esa gran comisión dada por el Señor a sus discípulos. Marcos y Mateo, estos evangelistas, nos muestran la instrucción del Señor Jesucristo dada a sus apóstoles, comisionándolos a propagar sus enseñanzas, su vida, sus palabras, sus hechos, sus acciones a todas las naciones del mundo, comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. El Evangelio es la narración de la vida, de las palabras de Jesús. Es el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que Dios redimiría a sus descendientes del pecado. El término evangelio proviene de un vocablo griego que significa buena noticia. El Evangelio no tiene otro significado. Hay muchos que hoy en día quieren presentar un Evangelio como una mala noticia. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es buena noticia. De hecho, uno de los salmistas, me gustan mucho las palabras que él usó para decir que él no tendría temor de malas noticias. Y la razón por la que él no tendría temor es porque su corazón está confiado en su Dios, asegurado está su corazón. De Dios no procede la mala noticia, y de Dios procede una gran noticia para el mundo. El mundo está lleno de malas noticias.
por doquier, guerras, violencia, caos, maldad, desastres. Pero el Evangelio se abre paso en medio de todas estas malas noticias. Y hay una gran comisión, hay una gran responsabilidad, no solamente sobre aquellos hombres, sobre aquellos discípulos en el momento del Señor, sino que ahora recae sobre cada persona conocedora de este precioso Evangelio, y es presentar a la humanidad esta gran noticia, esta buena noticia. Uno de los salmistas también usó unas palabras y dijo: busqué al Señor, y Él me respondió, y me libró de todos mis temores. La respuesta del cielo, la respuesta de Dios para el hombre perdido, para el hombre rodeado de malas noticias, la respuesta de Dios para el hombre es el Evangelio. El Evangelio es esa buena noticia. Por eso estos evangelistas, Lucas y Juan, también nos muestran de que el Evangelio es una maravillosa noticia. Y por eso Lucas dice que el Señor mandó que se predicase en su nombre. Tiene un respaldo el Evangelio, tiene un sello, tiene una garantía. En su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones del mundo, comenzando desde Jerusalén. Lucas me está mostrando que el arrepentimiento es igual a perdón. Note bien que lo que el Señor mandó a predicar en su nombre es el arrepentimiento y es el perdón de los pecados en todas las naciones. Juan también nos dice que el Señor hizo muchas señales, hizo muchas maravillas, las cuales no están escritas en este santo libro llamado la Biblia, llamado la Palabra de Dios. Pero dice que las que están escritas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo. En otras palabras, es el Redentor. Es el Hijo de Dios, es la manifestación de Dios en carne, para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Una maravillosa noticia. Lo que está escrito en el Evangelio, en la palabra de Dios, es para que tú y yo creamos en el Redentor y que a través de creer en Él tengamos vida en su nombre. La Biblia me enseña que Jesús habló en varias ocasiones con sus discípulos acerca de su muerte, pero también habló de su resurrección. En varias ocasiones les dijo, para que cuando llegase ese momento ellos creyeran y estuvieran preparados de que sus palabras son verdad, que sus dichos son verdaderos, que su palabra no cambia, que sus promesas son fieles y verdaderas. Así que habló de su muerte, de su padecimiento, de cómo sería crucificado en un madero, azotado, afligido, herido, varón de dolores y experimentado en quebranto, y que muchos le darían la espalda, aún hasta sus mismos discípulos, pero que Él resucitaría al tercer día. Y dice la palabra del Señor, me llama mucho la atención, cómo Marcos nos describe
donde se menciona que el primer día de la semana hay una mujer, María Magdalena, de quien había tenido una experiencia maravillosa con el Señor. Esta mujer había sido liberada de varios demonios. Y dice que el primer día de la semana ella va con otras mujeres. Allí donde está el sepulcro, donde tienen al cuerpo de Jesús, para ungir el cuerpo del Señor con unos aceites, con unos perfumes. Pero me gusta lo que Marcos nos relata, de que ese primer día de la semana se apareció primeramente Jesús, que había resucitado, cumpliendo lo que había dicho. Se apareció primeramente a María Magdalena. Y cuando ella tiene esta experiencia tan maravillosa, tan trascendental de ver al Señor ahora resucitado, de oír su palabra, ahora busca a los 11 discípulos del Señor a decirles: el Señor ha resucitado. Yo le he visto, yo soy testigo fiel de que Él ha resucitado. Pero dice que ellos no le creyeron. Pero luego Marcos menciona que habían 2 hombres que iban al campo a sus labores cotidianas. Iban de camino, se les conoce como los caminantes de Emaús, ni siquiera se les menciona el nombre de ellos. Parece ser no importantes, parece ser no estar incluidos en el grupo selecto de los discípulos. Pero a esos 2 caminantes se les aparece un tercer caminante, y es Jesús, que ha resucitado. Y todos sabemos aquí que el Señor se le apareció a estos 2 caminantes, y cuando el Señor parte el pan, ellos se dan cuenta que es el Señor que ha resucitado. Y dice la palabra que a toda prisa salieron en ese instante a buscar a los discípulos, a decirles: el Señor ha resucitado. Y cuando los encuentran y les dan esta maravillosa noticia, es que esta gran noticia es para todo el mundo: Jesús ha resucitado. Esa es la esperanza nuestra. Si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, pero Jesús ha resucitado. Y con Él nuestra esperanza, con Él nuestra redención, con Él el perdón de nuestros pecados. Pero dice que los discípulos, aún a ellos, no le creyeron. ¿Cuál es la razón por la cual los discípulos no creen que Jesús ha resucitado? Y es precisamente porque, como son los 11, el grupo íntimo, los que estuvieron 3 años y medio caminando con el Señor, los que le vieron hacer tantas proezas, tantas maravillas, que cuando el Señor iba a hacer cosas grandes se las revelaba a ellos aparte, y parece ser que en ese momento ellos consideran: no puede ser cierto que a María Magdalena, que fue expulsada de ella 7 demonios, y a unos caminantes que se congregan quizás muy de vez en cuando, ellos sean los primeros en anunciar esta buena noticia y no nosotros. No podemos creerlo. Y por esa razón no creen que Jesús se les ha aparecido, que Dios se les ha manifestado a ellos y que los ha comisionado para llevar esta buena noticia a ellos que están tristes, que están sufriendo, que están llorando, y son los primeros portadores de esta gran noticia de la resurrección de Jesús, pero no creen a ellos. Y no estamos tan lejos de la realidad nuestra en nuestro presente. Denominaciones, congregaciones,
porque tienen varios años de trayectoria de anunciar el Evangelio, la resurrección de Jesús, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, de la llenura del Espíritu Santo, de tener experiencias grandes. Parece ser que estas dichas congregaciones no creen que Jesús se puede aparecer a un don nadie, se puede aparecer todavía a una Magdalena, se puede aparecer a hombres pecadores y Dios manifestarse a ellos y Dios comisionarlos y decirles vayan y lleven esta gran noticia a los que están tristes. Me parece ver que hay congregaciones reclamando la autoridad, reclamando los derechos de autor y autoproclamándose dueños de esta gran noticia. Me parece ver que no estamos tan lejos de nuestra realidad, pero esta gran noticia es para todo el mundo, no solamente es para dicha denominación. Esta noticia ha alcanzado a pecadores y los ha llevado al arrepentimiento y al perdón y a tener una experiencia personal con el Señor. Y hoy Dios a nosotros nos ha comisionado. Y quizás no recae sobre nosotros un título, un renombre de alguna organización por muchos años, pero recae sobre nuestros hombros una experiencia maravillosa, tenida con nuestro Dios. Alabanzas al Señor. Así que Marcos menciona que finalmente, el Señor se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados. Y lo primero que hace el Señor al aparecerse a ellos es reprocharles. Y el reproche que trae el Señor es: ¿por qué no han creído a los que me han visto resucitado? Ustedes no son los únicos. Hay muchos por el mundo que han tenido un encuentro con Dios y que hoy están proclamando esta gran noticia del Evangelio. Han tenido un encuentro personal con el Señor y Dios les ha comisionado. Así que Dios a nosotros nos ayude. No somos los únicos. Si el Señor le reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y dice que el Señor allí les dice: por tanto, ustedes que están aquí encerrados, que tienen miedo y que estaban tristes, ahora los comisiono. Vayan por todo el mundo y haced discípulos, prediquen el Evangelio en todas las naciones y bauticen, y en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre. Empieza el Señor a hacer unas cantidades de señales que van a acontecer y acompañar esta preciosa noticia del Evangelio en su nombre. Pero me llama la atención que dice: a todos los que creen en mi nombre. Así les habla claro a ellos. Esto no solamente va a ser para ustedes, mis discípulos, sino para todos los que creen en mi nombre. Estas señales les van a seguir. Así que aquí hay un fundamento. Aquí hay que tener una experiencia para ser comisionado con el Señor. En su nombre tener esa experiencia. Y en su nombre, si creemos, todas estas señales nos seguirán. ¡Qué preciosa noticia! ¡Qué maravillosa noticia! Donde el Señor se aparece a ellos y los comisiona. Yo quiero decirte, Jesús te está comisionando a ti, para que lleves esta gran noticia donde quiera que te encuentres, en tu trabajo, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu vereda, en tu país.
allí tú lleves esta buena noticia, esta maravillosa noticia. Hay un Salvador. Nos nació un Salvador hace más de 2000 años, como lo dijeran los ángeles, que decían: les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esta gran noticia de que les ha nacido un Salvador será de gran gozo para todo el pueblo, para todo el mundo. Aleluya, nos ha nacido un Salvador, tenemos un Salvador, el mundo tiene un Salvador, que es Cristo el Señor. Tú eres portador de esta gran noticia, y cada persona va a tener su propia experiencia con el Señor. Así como cuando Felipe llamó a Natanael, Natanael tuvo su propia experiencia con el Señor. La mujer samaritana también tuvo una experiencia maravillosa con el Señor y se fue a su pueblo, a los samaritanos, y les dijo: he encontrado a un hombre que me ha dicho todo cuanto soy, todo cuanto he hecho. Me ha dicho que si yo creo en Él me va a dar de una agua viva que va a saltar para vida eterna. Ella contó su propia experiencia, que nunca más volvería a tener sed, que no volvería a buscar cisternas rotas que no retienen aguas, que ahora tendría una fuente que es Cristo el Señor. Una fuente que nos sacia el alma, el corazón, que nos llena de gozo y de esperanza. Ese fue el mensaje que la mujer samaritana predicó. Ella no habló de juicio ni de condenación, ella lo que habló es que hay una fuente que está brotando, que todo el que tenga sed puede venir a Él y beber gratuitamente del agua de la vida, y saltará para Él vida eterna. Y dice que los samaritanos vinieron a Jesús y creyeron en Jesús por la palabra de ella. No era una teóloga, no era una mujer de muy buena reputación, pero tuvo un encuentro personal con el Señor y fue comisionada por el Señor. Y los samaritanos creyeron en el Señor por la palabra de ellos. Y vienen al Señor y le dicen: quédate con nosotros. Y se quedó Jesús con ellos 2 días. Y fue suficiente para que todo Samaria dijera: mujer, ya no creemos solamente por tus dichos, sino que ahora nosotros mismos hemos creído y conocemos que este es el Cristo, es el Redentor. Y me gustan las palabras de ellos: es el Salvador del mundo. Aleluya. Es el Salvador del mundo, no solo de los samaritanos, de los judíos. Es el Salvador del mundo, de todas las naciones. Por eso el Apocalipsis termina diciendo la palabra del Señor que Juan vio: de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, de todo linaje, Dios nos redimió. Españoles, colombianos, argentinos, de Haití, de todas las naciones, redimidas por el Señor Jesús. Quiero invitarte: comparte este evangelio, que tienes el respaldo de Dios. Y el Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ese amén es: así sea y así será. Abrazos, bendiciones para todos.